¿Cómo están a todos? Bienvenidos a Vanicracia. Este es el episodio número 2 de Astrología sin filtros y tengo el enorme placer de estar presentando al astrólogo arquetipal y psicólogo Alejandro Méndez Parnes. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ale? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, me alegro, te agradezco muchísimo por estar acá. No, gracias a vos. Porque la temática además es Plutón. Plutón. Plutón es la temática y dije, bueno, qué mejor que un astrólogo arquetipal y psicólogo, ¿no? Para hablarnos sobre Plutón. Y además tenemos acá el libro que está presentando Alejandro, que es Manual de Técnicas para la Consulta Astrológica. Después nos vas a contar sobre este libro. Dale, muy interesante, muy recomendable también. Así que después nos vas a estar comentando un poquito de tu libro, que salió hace poco. ¿Cuándo salió? Bueno, no sé si es hace poco, porque creo que es del 2023. Es decir, ya tiene... Ya es un pibe que está por entrar al maternal, al ¿no? preescolar, te diría. No, falta, eso es a los 5. Es verdad, es verdad. Pero bueno, sí, ya por ahí ya lo podemos institucionalizar. Ok. Yo pensé que había salido hace menos tiempo. No. Ya, es que debería haber salido otro, pero bueno, todavía no. ¿Y cómo venís con esa elaboración? ¿Bien? Falta poco. Muy bien. ¿Solés hacer rápido los libros? ¿Te sale como hacerlos rápido? Mira, escribí 2 hasta ahora, así que no hay mucha muestra como para que te pueda responder, pero en unos meses ha salido cada uno. Después un poco el proceso de corrección, tiene ahí alguna ida y vuelta, pero no fueron cosas complejas. Este que estoy haciendo ahora está tomando mucho más tiempo del que me imaginaba. Ah, ¿sí? Con lo cual calculo que cada uno tiene como su vida propia, su independencia. ¿Viste? Claro, que como que van teniendo su propio... ¿Y después le sacás la carta también al libro? Bajo ningún punto de vista. Yo lo haría. Y pero es que ¿cuándo es el día que nace? ¿El día que se vende por primera vez? Podríamos el día que se charlarlo. imprime? El día que aprobás la prueba de galera? ¿El día que te muestran la tapa? Es un proceso. Yo tomaría 2 fechas. Tomaría la fecha en donde tenés la primer compra, puedes hacer una compra simbólica, ¿no? Te lo compra algún familiar, un amigo, y el día en donde sale la primera edición ahí. O el día de la presentación del libro. También podría ser. Bueno, habría que ver qué fecha funciona mejor. Es un lío, te das cuenta, ¿no? Entonces, no es fácil este tema para los que están del otro lado. No, bueno, así que lo mejor es no tener carta de los libros. Porque además después sugestionaría un montón. Es verdad. Bueno, pero viste que como... Bueno, pero este era un libro de astrología y... Bueno, ¿cuándo vas a elegir? Como si uno pudiera elegir. A mí el editor me dijo, necesito el texto tal día y yo ya estaba medio corta reloj. Lo único que pude elegir es a qué hora apretar el send del mail. Eso fue lo único que elegí, muy poco. Claro. Así que dije, bueno, a ver, ya está, ya lo terminé, lo tengo que entregar, es este día, es este el cielo, pero lo que puedo elegir es la hora. La hora. Y las cúspides del bueno, día. Pero que es un montón ya. Bueno, es algo, no sé si es un montón. Bueno, y contanos tu triada de Méndez Parnes. ¿Qué es la triada? La triada es Sol, Luna y Ascendente. Ok, muy bien. El Sol está en Cáncer. Bien. ¿En qué casa? En la casa 2. Ok. La Luna está en Escorpio, en un ángulo de las 7, pero en la 6ª casa. Ok. Y el ascendente es Tauro. ¿Y la regente dónde está situada, que es Venus? Venus está situado en la casa 2 junto a la cúspide. Ok. Una Venus de... ¿Aire, tierra? De aire, de Géminis. De Géminis. Bueno, ahí se entiende un poco también el tema de los libros también, ¿no? Sí, o en Mercurio en tercera, por ejemplo. Ah, tenés Mercurio en tercera. Exactamente. Okay. O, claro, la cúspide de 3 pega en Cáncer y la luna está angular. Hay un montón de relaciones que podrían nacer de este individuo, alguien que se dedique a la escritura. Porque no todos los astrólogos escriben. De hecho, es algo, viste, también un poco difícil muchas veces. Yo empecé como escritor. Ah. Tuve un profesor de narrativa que una vez me dijo, vos nunca vas a ser escritor. Me encanta esa gente. Bueno, ya tengo 2 libros. Está bien, no son de narrativa, ¿no? O sea que podríamos decir que hay un empate, porque escribí, pero no narrativa. Vos sabés que yo creo que esa gente es muy necesaria para los que están también mirando del otro lado, que te dicen, vos nunca. Esa gente son necesarias para después probarles todo lo contrario, ¿no? Como que creo que sirven de combustible. Ya estás plutoniana, como Estoy el tema de hoy, porque hablas de venganza, ¿no? Del resentimiento, de la libretita de la venganza, vamos poniendo ahí los nombres, vas va por ahí. anotando nombre y apellido de cada uno. Bueno, este tiene nombre y apellido, sin duda, pero yo igual tengo que reconocer que fue un gran maestro. De hecho, hay algo que siempre indico.
cuando hablo de mí, que pasa poco, ¿eh? Me gusta igual. La idea también es hablar en estos episodios de los astrólogos que tenemos Bueno, como sí, invitados. me animé porque viste que tengo la luna en Escorpio en un ángulo y eso debería hacerme un tipo reservado, ¿verdad? Según Claro. la Y astrología. ya de por sí la luna en Escorpio suele ser bastante Exactamente. reservada. Así que para mí estar conversando sobre mí mismo no es un área en la que Te me sienta cuesta. muy cómodo. Pero a mí, cuando hice la carrera de psicología, que fue lo primero que estudié en mi vida, me fue muy bien. Uno, yo decía, bueno, es que es una carrera que no es muy complicada. ¿Cómo que Este, no? yo pensaba que no, me resultaba fácil. Pero después entendí que a mí me iba muy bien porque este tipo que dijo que yo nunca iba a ser escritor, me enseñó a escribir bastante bien y yo escribía buenos exámenes. Entonces, a mí no Ah, es que estudiaba tanto, sino que se ve que redactaba bien. Con eras lo buen cual, redactor. sí, entonces siempre había buenas notas, pero me parece que era porque podía transmitir bien las ideas. Así que bueno, le debemos mucho a este escritor. Bueno, le mandamos un beso. Si Sí, está, ¿no? sí, Del sí, otro sí. lado, le vamos a mandar un beso. Él sabe quién es. La temática de hoy es Plutón, así que obviamente me pareció que este espacio estaba reservado para vos. Ya te digo, por ¿Por todo tu qué? conocimiento astrológico y además ¿Por qué psicológico. Plutón y no otra cosa? ¿Por lo psicológico? Y además porque tenés luna en Escorpio también y eso nos viene bien. Ok. Así que yo te quería, una de las primeras preguntas obviamente para hacerte es ¿quién es Plutón? ¿No? Y qué le podemos contar también a la gente del otro lado, principalmente al tratarse de un planeta que muchas veces nos genera, ¿no? Un poco como de miedo o de ansiedad cuando estamos por tener algún tránsito de Plutón. Esto muchas veces es porque también creo que hay mucho desconocimiento, ¿no? Y se habla del planeta de la muerte y la transformación, pero no se dice muy bien qué es lo que sucede en ese proceso, ¿no? Entonces, una de las preguntas que te quería hacer para arrancar este episodio es ¿quién es Plutón para vos? Y que nos cuentes, ¿no? Tu punto de vista desde la psicología también, si quisieras. Bueno, está muy bien. En primer lugar, destacar que Plutón pasa a ser parte del panteón astrológico muy tardíamente. Claro. Es uno de los planetas que se incorpora en el siglo XX, porque antes no se lo conocía. Esto hace que gran parte de la comunidad astrológica ni siquiera lo incorpore. Viste que hay personas que hacen astrología como se practicaba en otra época y Sí, toman lo que se denomina el septenario, que son la luna, el sol y los planetas desde Mercurio hasta Saturno, es decir, los que son visibles a ojo desnudo. tal cual. Pero conforme evoluciona la ciencia o la tecnociencia y se arman telescopios y hay progreso, por decirlo de alguna manera, se han empezado a descubrir nuevos personajes en el cielo, puntualmente en el sistema solar. Contamos con los planetas de Urano, de Neptuno. Plutón, pobrecito, por sus características de tamaño y demás, ha sido degradado de la categoría de planeta a otra por la comunidad científica, pero en astrología fue muy bienvenido. Todos los movimientos del siglo XX de astrología psicológica le dieron muy buena acogida a los planetas que están después de Saturno. Incluso se han incorporado asteroides, el más Mm. famoso es Quirón. Dentro de la astrología arquetipal hay un planetoide que es Eris, que también está siendo Quiero que después me incorporado. cuentes sobre Eris. Hay muy poco escrito. Hablemos de Bueno, Plutón. pero sí. Va a tener que ser en otro programa. Para Todo no se es verdad, es puede. verdad. Para la gente que quiere saber Pero sobre Eris, es claro, verdad. ahí les podemos dedicar un espacio como se lo merece, Es quizá. verdad. Está muy bien. Y entonces es algo que es como relativamente novedoso. ¿Quién es? Es complejo porque en astrología, y puntualmente en astrología psicológica y en lo contemporáneo en la astrología arquetipal, el planeta no es el símbolo directo de una representación, de una personificación como podría ser el dios Plutón o el Hades griego, sino que representa lo que se denomina un arquetipo planetario. Y este arquetipo planetario en principio tiene múltiples niveles en los cuales puede ser considerado. Por ejemplo, Plutón está asociado con lo que está por debajo. Ujú. Entonces, si uno toma un fenómeno natural, como puede ser el magma, la lava, ahí estamos refiriéndonos a Plutón y no es nadie, es un Es verdad. fenómeno de la naturaleza, donde la roca
está líquida. Ujú. Entonces, Plutón es la representación, por ejemplo, del cambio de estado. Usaste la palabra transformación, que está cargada de un matiz un poco medio New Age, pero vuelvo a este ejemplo concreto, natural. Para nosotros la roca estamos acostumbrados a pensar en algo sólido, Sólido, tal cual. porque en la superficie terrestre le toca eso, por lo calculo yo, desconozco de física, ¿no? O de geología, pero por los materiales por los que está compuesto a temperatura ambiente suele estar de esa forma. En el centro de la Tierra, donde hace mucho más calor, esas rocas están en su estado líquido, que de vez en cuando emergen a la superficie de una manera un poco violenta e intempestiva, como suele ser, por ejemplo, una erupción volcánica. Entonces, ahora no solo entendemos que Plutón representa el cambio de estado o lo que está por debajo y no se ve, sino que también tiene un modus operandi, que es el de estar callado hasta que en determinado momento arde Troya y empieza a haber algún problema. Bueno, eso Plutón desde lo natural, Sí. pero si lo pensamos nosotros, por ejemplo, otro nivel es un nivel conceptual. Ok. Y hablábamos de la psicología, que por eso habíamos escogido Plutón acá. Hay un concepto freudiano fundamental que es el concepto de libido, el concepto de energía sexual. Bueno, la libido específicamente es un concepto plutoniano por antonomasia. Es verdad. O, siguiendo con Freud, más avanzada en su obra, hay un dualismo pulsional entre las pulsiones de vida y de muerte. La tendencia a la pulsión de muerte sería una expresión de Plutón también. Sí. O sea que Plutón es un representante de nuestra energía psíquica, cumple un rol decisivo en la economía libidinal de cualquier persona. Y esto no tiene nada que ver con la roca de la que hablábamos antes, y en ambos Plutón está presente. Entonces fíjate que no hay chance de reducir la cualidad de un planeta a algo concreto, porque lo que acontece es que estos planetas se expresan de múltiples niveles. En términos de personificación, podemos pensar en el político, en la persona ambiciosa, sedienta de poder. Son imágenes prototípicas de Plutón. También tenemos la imagen del psicoanalista, aquel que está ahí escuchando casi pasivamente ese relato de un otro para meterse en lo profundo. Viste que cada vez que te escucho hablar y también para la gente que está del otro lado, cuando hablamos o cuando mencionamos a Plutón, nos viene toda esta cuestión un poco como si fuese hasta turbia, ¿no? Como un poco oscura, como un poco oculta, como... Y cuando tenemos un tránsito de Plutón, suelen salir, ¿no? A la superficie todas estas cuestiones, complejos también infantiles, ¿no? Que eso también, si querés, nos podés mencionar ahí qué opinás vos al respecto, en donde también salen todas estas cosas, como el volcán, ¿no? Como hace erupción, y cómo también eso nos repercute en nuestra psique, cómo podemos también nosotros llevar adelante, y por eso también muchas veces nos resulta tan difícil, ¿no? Un tránsito plutoniano, porque emergen cuestiones que estaban muy reprimidas y muy negadas. Bueno, la represión es un mecanismo psicológico que podríamos asociar con la dinámica de lo inconsciente, y eso le concierne a Plutón, y de hecho podríamos pensar a Plutón como una de la representación de lo inconsciente directamente, de lo reprimido y de lo inconsciente en general, quizá también de lo colectivo. Eh, Así que sí, el tabú, lo que no se dice, es un factor que está asociado muchísimo a la representación de Plutón. Fíjate que entonces que es más complejo que pensar quién es, porque Claro. en rigor, para la astrología, los planetas no son alguien, sino que representan de alguna forma un símbolo, una manera de encarnar, se vuelven una representación arquetípica de un principio fundamental que tiene múltiples expresiones. Y si tenemos que ponerle una personificación moderna, por ejemplo, ¿qué se te ocurre para Plutón? Bueno, Para no irnos al mito a lo mejor ya por un poco supuesto, arcaico de Perséfone. vos tenés, la Argentina es un país donde quizá hay más cantidad de psicoanalistas por metro Es cuadrado por verdad. personas que otros. Bueno, la imagen del psicoanalista es una representación contemporánea de Plutón y es bastante bien vista, si El querés. detective. El detective, del lado de los malos podríamos pensar en el mafioso,
Me gusta ¿Mm? la del mafioso, sí. Claro, claro. Entonces, no sé, si te querés ir al capítulo de Los Simpson, el gordo Tony es una representación plutoniana, pero también lo es el alcalde Diamante. ¿Se entiende? Entonces, Claro. distintas versiones de cómo Plutón puede estar en juego. Si hay poder, si hay ambición, Plutón está haciendo de la suya. Vos sabés que traes una temática que me interesa mucho, que es el tema este del poder. Yo tengo una teoría muchas veces que es cualquiera que muchas veces llega al poder termina como de cierta forma corrompido por el mismo poder. ¿Vos creés que hay forma de llegar a situaciones, ¿no?, de poder sin verse uno corrompido por ese mismo poder? Como Yo, psicológicamente. yo nunca tuve poder, así que no te podría dar quizá esa respuesta. Pero no, entiendo que debe haber gente. Por supuesto que el poder corrompe, porque el ser humano tiene un nivel de ambición a veces muy desmedido. Y sentirte impune, sentirte que podés hacer cualquier cosa, que es un poco una de las tentaciones Hmm. de Plutón, tranquilamente puede llevar a ese camino. Lo cierto es que cualquiera de estas representaciones arquetípicas tienen expresiones muy oscuras, es decir, lo turbio no es territorio de Plutón solamente, es territorio de cualquier arquetipo planetario o incluso de cualquier factor astrológico, De ni cualquier siquiera de un sombra, tal planeta. cual, sí. Y por el contrario, creo que hay expresiones súper saludables, fundamentales y necesarias para la madurez, el desarrollo, el crecimiento y la evolución, donde Plutón aporta. La idea de cambio precisamente es una de esas y es uno de los factores esenciales de Plutón. A mí me gusta porque, bueno, no sé si lo conocen a él, pero vos haces mucha consultoría, ¿no? Estás mucho en la trinchera, como solés decir vos. Y de hecho, bueno, el libro que después nos vas a contar trata mucho, ¿no? De casos que vos atendés en tu propio consultorio, de cómo se pueden resolver o cuáles son las mejores maneras para poder resolverlo, ¿no? Sí, O cómo por lo menos acompañar, no sé si resolver es la palabra, pero sí acompañar a la otra persona. a full. ¿Te parece que hay ciertas posiciones a lo mejor de Plutón que pueden ser un poco más difíciles de llevar, ¿no? O que ves que la gente batalla un poco más? Ocurriría con cualquier planeta, pero también puede ocurrir con Plutón, sin dudas. Hay posiciones del horóscopo que destacan la cualidad de un planeta. Esto suele ocurrir cuando hay un planeta que está en conjunción a un ángulo. Un ángulo es el ascendente, el medio cielo o sus puntos contrarios, que serían el descendente, el fondo de cielo. Eso en primer lugar. La conjunción de Plutón con una luminaria, Sol y Luna, o con lo que llamamos el gobernante de la carta, que es el planeta que rige el signo ascendente. Ese también es una conjunción importante que puede exacerbar o destacar o hacer más palmarias las cualidades del planeta Plutón. Quizá en otro nivel, una conjunción o una cúspide que no sea un ángulo, pero que también favorece la expresión de este planeta. También habría que considerar aquellas circunstancias en donde Plutón es el foco de alguna configuración. También eso podría dar. Esto por las generales de la ley. Claro. Después hay que ver qué es lo que pasa con el individuo, porque cada quien porta, vive, experimenta, decide sobre su horóscopo, que cobra una realidad en el desarrollo biográfico de la persona, y hay personas que tienen mayor grado de madurez que otras, suelen llevar mejor esta clase de planetas, por más que estén ubicados en posiciones un Claro. poquito más complicadas. En cambio, hay otras que por un nivel de trabajo quizá de menos elaboración consciente de ciertas cosas, etcétera, quizá el rol de Plutón es un poco más solapado y sin embargo es más denso por el tipo de trabajo que la persona viene realizando, con lo cual es relativo, ¿no? Claro. Y a medida también que creo que vamos avanzando y vamos madurando y vamos haciéndonos un poco más grandes, vamos también trabajando muchísimo nuestro propio Plutón, nuestra propia carta. Y vos compartís esto que a veces también se lee en los libros de astrología, que es el punto de polaridad de Plutón, ¿no? De cuando, por ejemplo, no sé, nosotros tenemos un Plutón en la casa 8 y bueno, tenemos que también, ¿no? Como se trata de un eje, ir a esta casa 2 y también reevaluar las cosas de esta casa como para también ayudarnos. ¿Qué opinas de este tema que muchas veces se trata? Sí, he visto estos tipos de Lo propuestas, mismo ¿no? en las T cuadradas, por ejemplo, también. Hay propuestas como para
manejar mejor ciertas circunstancias de la carta, creo. Sí, yo desconfío de cualquier tipo de propuesta que me diga, vení que te voy a enseñar a manejar mejor tu horóscopo o cómo hacemos para que una T cuadrada es una configuración, una serie de aspectos de 3 planetas que suele ser un poquito ríspida y molesta. No hay recetas para llevar eso mejor. Y a lo sumo, cada quien va a encontrar una manera singular para hacer con eso. A mí me gusta interpretar lo que hay, es decir, si el factor tiene tal rol, tiene tal ubicación, con eso debería bastarnos, no es necesario utilizar esta clase de subterfugios, no digo que esté mal ni nada, creo que son propuestas quizá que están muy bien desde lo conceptual y que pueden tener una buena intención, pero creo que es más concreto trabajar con lo que hay. Me parece que son propuestas que a veces surgen más bien en una clase o en una biblioteca que en una consulta. Claro, porque una cosa es también lo que se escribe muchas veces, ¿no? En los libros de interpretaciones o cosas que podemos llevar a cabo. Y después, con el consultante y vos también desde el rol de psicólogo, lo que también podemos llevar a cabo es otra cosa muy distinta, ¿no? Una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica. Sí, a mí me gusta hacer una distinción entre lo que podríamos llamar una astrología pura, que es una astrología pensada en abstracto, Mm, eh, que está muy bien. Hay conceptos, hay axiomática, hay toda una estructura, un andamiaje, una serie de supuestos, que por supuesto es lo que nos permite pensar la práctica, atendiendo además, y hay que desambiguar, no hay una astrología, sino que no. existen distintos tipos de astrología, pero comparten los elementos que componen la cuestión más básica, por así decirlo. Y uno puede pensar una astrología como desde afuera, y luego está, para los que elegimos la astrología natal, horoscópica, genetlíaca, como la quieran llamar. A mí me gusta utilizar un término quizá más ligado a la profesión de psicólogo, que es la de astrología clínica. Es Mm. decir, no porque haya diagnósticos sobre enfermedades ni nada de eso, sino que clínica porque va al pie de la cama, sigue el caso por caso, toma la carta natal como lo inclasificable por excelencia. En esa astrología es lo que distinguiríamos como una astrología aplicada, Claro. a diferencia de esta astrología pura. La astrología aplicada es aquella que da cuenta en este rol del consultor astrológico en horoscópica que la única realidad es la del consultante y que como el consultante se las ve con la carta que tiene, esa es su responsabilidad. Y el valor de la consulta es, en todo caso, dar lugar a que la persona pueda apropiarse y hacerse responsable de ese horóscopo y de las modificaciones que él puede implicar en ese horóscopo. Y no quedar a la merced de lo que le diga un astrólogo, de esto te va a pasar a vos tal fecha, tal día, y como si tuviésemos que esperar al destino que llegue y se haga cargo de nosotros y que nos anticipe eso que nos va a pasar, ¿no? Ese es el tema. Me Que muchas parece veces, sí. horrible. Es decir, ¿desde qué lugar, no un astrólogo, una persona puede decirle a otra qué le va a acontecer en la vida como si fuese una sentencia propia del oráculo de Delfos? Y peor aún, porque al menos estos oráculos, viste que decían y explicaban las cosas de una manera críptica, simbólica, rara. Acá son descarados. Dicen, no te vas a casar de una. Me parece Sí, lamentable. Creo sí. que eso solamente, si funciona y si tienen éxito, es meramente por efecto de la sugestión, no por ningún arte. Yo comprendo que pueda intervenir así el clarividente que de repente ve el futuro. Entonces, ok, Claro. si tiene ese don, esa capacidad, que lo transmita. Pero el astrólogo se supone que es un técnico, que es alguien que está utilizando un instrumento, en este caso los símbolos del horóscopo, y a partir de ahí proponer una interpretación. La interpretación que propone el astrólogo es una construcción personal, es Tal del cual. astrólogo, no es de la persona es la carta, y la interpretación, que sin dudas tiene una intencionalidad, en mi caso, y creo yo en cualquier astrólogo de bien, sería
hacer involucrar y responsabilizar a la persona con sus propios símbolos. No, y aparte, porque tampoco sabemos a ciencia cierta, obviamente, esto no sabemos qué le va a pasar a la persona. Y un planeta, como por ejemplo Plutón en tránsito, no sé, pongamos por el ascendente, puede traer muchísimas cosas. Hay que ver de dónde viene, de qué casa, ¿no? Un montón de cosas más. Pero no significa te va a pasar tal cosa. Por supuesto, pero pongamos por caso. Voy al médico, entonces mi cardiólogo me informa que mi presión arterial no está bien controlada, que claramente hay que ajustar la medicación y que además estoy con un sobrepeso de casi 20 kilos. Entonces, ¿para qué me da esa información? ¿Para que me ponga media pila y decida qué quiero hacer con mi vida? Obvio. Si no, va a haber problemas. Él puede predecir que con Tal ese cual. nivel de sobrepeso, con este nivel de hipertensión, con la dieta que tomas así, y mirá, capaz que las chances de una ACV son de 3-1 entre los 50 y los 55 y habrá no significa que me voy a morir a esa edad de una ACV, claramente porque él no lo sabe. No, tal cual. Pero él sabe que mi salud está en juego. ¿Y para qué me da esa información? Para que yo pueda hacerme cargo de que tengo hipertensión y que no me estoy cuidando. Y la expectativa de él es a ver si se despabila. Yo creo que la intencionalidad en una consulta astrológica es exactamente la misma. Esto es lo que hay, por Sí. eso está ocurriendo esta cuestión, hay que hacer algo con esto. Y que la persona piense qué es lo que puede hacer. No vienen a mi consultorio a pedirme que les adivine el futuro. De hecho, yo siempre me pregunto, los astrólogos que creen que pueden adivinar el futuro, ¿por qué no están en Las Vegas? Siempre pregunto lo Ganando mismo. plata. Claro. Sí. Sí, no, yo creo que pasa que también mucha gente desconoce o va pretendiendo también que le digan su futuro y su destino, que a lo mejor se encuentran con vos, ojalá, ¿no? Que se encuentren con alguien como vos, que le pasa la pelota y le dice, no, mirá, tenés que hacerte cargo vos de tu destino, estas son las opciones, estas son las cartas que barajamos, a ver cómo hacemos lo mejor posible de todo esto, ¿no? Sí, o de que de última piense conmigo sobre Pensamos ese... juntos. El destino no es algo, desde mi punto de vista, que esté escrito en piedra. No. El destino supone una participación fundamental por parte del individuo. Por supuesto, hay un contexto, hay condiciones familiares, sociales, económicas, genéticas, las que quieras. También hay voluntad, hay determinación, hay capacidad de acción, hay recursos, hay resiliencia. Lo importante es, bueno, ¿qué hacemos dentro de lo que se puede hacer? En ese sentido, la consulta astrológica se vuelve un dispositivo plutoniano también, ya que estamos Tal cual, conversando tal de cual. Plutón. Hablar de astrología terapéutica a mí me parece un desatino. No pienso la astrología como una terapéutica. O si lo quieren pensar así, terapéutico podría ser esta charla también, Claro. desde ese nivel. Eh, Me parece interesante pensar la astrología, o la consulta, mejor dicho, como un momento de despertar, como un momento de, bueno, de querer tomar cartas en el asunto sobre la propia vida, como una forma de reflexionar y de pensar sobre el devenir, sobre lo que uno quiere, sobre lo que uno le preocupa, sobre lo que uno teme. Es decir, es un espacio de apertura, de contacto muy íntimo, de dar cabida a aquello que está por lo bajo, de nuevo, un factor plutoniano importante presente en la consulta astrológica, donde el astrólogo contribuye a un proceso que es del individuo que viene a verte. No, tengo muy en claro que en la consulta astrológica el spotlight debe impactar en el consultante, no en el astrólogo. No, yo no Sí. hago monólogos. Sí, también y que creo que también la persona se vaya del otro lado como con ganas, con entusiasmo de tomar acción realmente con su horóscopo, con su vida, Por y no que supuesto. se vaya de esa forma como, ay, este año me toca el ascendente de revolución en la casa 12 y me va a pasar tal cosa, ¿entendés? Entonces No, me no, parece que eso es un tiene que ir por horror. esos lados. Sí, 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 eso es un horror. Eh, Cualquier cuestión que aparezca en cualquier técnica, uno de antemano y a priori no puede realmente definir cuál es la expresión que eso va a tener. El Sí. astrólogo Dane Rudier, uno de los astrólogos más importantes del siglo XX, lo expresaba con total claridad. La peor de las configuraciones en un horóscopo puede dar lugar a una vida fantástica y maravillosa. Y yo tenía un maestro de astrología a quien quiero muchísimo, que siempre nos invitaba cada vez que trabajamos con un horóscopo
a imaginarnos, previo a toda tarea de análisis, imaginarnos a esa persona dueña de ese horóscopo en la mayor de su plenitud. Claro, con todo el Este, potencial al máximo, tal absolutamente. cual, sí, Creo que hace falta eso, que nosotros sí. pensemos que siempre hay una oportunidad para vivir de la mejor manera, que por supuesto implica que la persona esté comprometida con su propia existencia, sin dudas. Y a veces la consulta puede facilitar ese tipo de procesos, ojalá. ¿Y qué rol te parece que cumple también Plutón en cuestión de vínculos, ¿no? En estas dinámicas que muchas veces, vínculos de poder, de lucha, que pueden ser vínculos amorosos o también, por ejemplo, no sé, jefe-empleado. ¿Qué rol te parece que cumple ahí un poco Plutón? Si nos damos cuenta, ¿cómo nos damos cuenta, ¿no? Por lo menos que estamos en ese tipo de dinámicas. Bueno, en primer lugar, Plutón es en lo vincular símbolo de pasión. Entonces me parece que uno de los costados más románticos y positivos, a veces complicado porque el nivel de intensidad que puede ofrecer un planeta como Plutón es bastante extremo, ¿no? Pero si estamos hablando de un plano amoroso, Plutón representa este ingrediente pasional muy, muy fuerte, como el mito de Hades y Perséfone. Con lo cual ahí hay una primera cuestión. Si, ¿Cómo nos damos cuenta? Preguntas vos. Bueno, Claro. examinaría el nivel de pasión que hay. Ese sería un primer indicador. La otra lo dijiste vos, que es cuál es la dinámica de lucha de poder que hay en el vínculo. Porque más allá de la pasión, del amor y de otro tipo de cuestiones, Plutón toca en lo vincular esta cuestión de tema de poder, que tanto en los vínculos románticos como en cualquier otro siempre es importante. Mm. Si nosotros pensamos que desde nuestro concepto de astrología Plutón es uno de los 10 planetas con los que trabajamos y que toda la carta remite a mi realidad, no hay vínculo por afuera de Plutón, porque Plutón está metido en la carta y en Claro. cualquier expresión de vínculos. Desde luego, según el rol que tiene ese planeta en la carta, su presencia, regencia, etcétera, o los contactos que tenga con otros, ahí podremos darnos alguna idea de cuál es, de cómo va a meter la cola, ¿no? Pero en principio, la temática de lucha de poder, sin dudas, es un factor de Plutón asociado a lo vincular. La temática pasional, como te decía, es otra. Hay algo del orden del dominio, de la conquista, de la posesividad. Por ejemplo, Los celos, la ahí está, la manipulación, temática de los celos, ¿no? Como por ahí la más común en el plano amoroso, tal cual. tiene una fuerte resonancia Plutón. plutoniana, exactamente, ¿no? Esta cosa de la posesividad. Desde luego, nunca es un único planeta, ¿no? Siempre si uno quiere tomar tema celos, rápidamente piensa en distintos planetas que pueden venir al filo con eso. Y así en cualquier cosa. Pero bueno, algunos de los aportes de Plutón en ese plano irían por ahí. ¿Y alguna vez te pasó con algún tránsito de Plutón de tocar fondo, de pasar momentos terribles, como se dice, o en tu caso no fue tan así? Bien, no. En mi caso no fue tan así, porque en los distintos horóscopos, los planetas quizá más extravagantes, que suelen ser Plutón, Neptuno, Urano, tienen roles diferentes. Claro. Entonces, si en un horóscopo quizá el planeta más picante es Urano o Neptuno, quizá Plutón no sea tan insidioso. En mi caso particular, Plutón tiene un rol bastante gauchito en la carta. Se porta Entonces, bien. sí, y cuando le toca trabajar, propone Claro. y resuelve. Con lo Bien. cual, los procesos de tocar fondo no están tan asociados a Plutón en mi relato. En tu En caso, por tu otros relatos, horóscopo. decididamente, Claro. sí. Acá caemos de nuevo en este nivel clínico del tema, donde mi caso es distinto del tuyo. Y si la gente, como para que la gente misma que nos está viendo del otro lado evalúe su propia carta, ¿qué le dirías que tiene que ver, no sé, por ejemplo, nuestros amigos de la Cruz Fija, que ahora van a tener tránsitos plutonianos, qué tendrían que ver en su carta para ver cómo va a reaccionar este Plutón en tránsito? Bueno, en primer lugar, traerles calma, porque Plutón acaba de ingresar en el signo fijo, y si vos tenés factores que están después de los grados 10 en adelante, todavía falta un Falta. rato. Entonces, tal cual, para que no se asusten. Ahora, si tienen planetas o cúspides en los primeros grados, van a estar teniendo un tránsito de Plutón. Esos tránsitos pueden ser más
fáciles de tolerar y de llevar, o más productivos, o más amigables, o un poco más resistentes y conflictivos. Lo primero que tendría que ver esta persona es eso. Si ponemos el foco en la cruz fija, bueno, obviamente puede haber una conjunción, una oposición o cuadraturas. Esas son las alternativas. Es lo que llamamos los aspectos cuadráticos, que son los aspectos con más fuerza. Lo que esta persona debería comprender son al menos, porque estamos hablando de tránsito, ¿verdad? Son al menos 3 cosas. En primer lugar, ¿cuál es el rol que tiene Plutón en esa carta? ¿Plutón viene de la casa tal o cual? Eso ya nos habilita a pensar un área de experiencia que va a estar en movimiento. Bien. En segundo lugar, ¿dónde se produce el tránsito? ¿Dónde el tránsito está emplazado? Es decir, estamos hablando de un Plutón que desde dónde le cuadra qué otra cosa. Eso también nos habla de otras áreas de vida implicadas en ese proceso. Y finalmente, ¿dónde está Escorpio en la carta de esta persona para entender qué es lo que Plutón rige o qué factores hay en Escorpio? Con todo eso la persona ya se puede hacer una idea de por dónde va a ir el tránsito en cuestión y el nivel de intensidad que pueda llegar a tener. Lo que hay que aclarar es que los tránsitos de Plutón, como son procesos lentos, duran muchos años. Claro. Fácil 4 años mínimo. Pero esto también para aclarar, porque muchas veces que se dice, no, porque Plutón en Acuario va a estar 20 años. No los 20 años va a estar haciendo obviamente aspecto a tu carta. Esto tiene que ver con los orbes. ¿Querés explicarle a la gente también del otro lado cómo funciona? ¿Qué podemos esperar con respecto a los orbes? Sí, por supuesto. Uno tiene un factor natal en un grado, minuto y segundo peculiar, y el momento en el que Plutón pasa por ahí es un instante. Y ese instante, como Plutón está muy lejos de la Tierra y se mueve muy lento, mínimo pasa 3 veces por ese lugar y quizá llega a pasar 5. Suponete que es un tránsito de estos quíntuples, entre el primero y el último pasa más de 1 año y medio calendario. Claro. En 5 oportunidades está esa cuestión. Entonces, ¿cómo le explicamos a la gente lo que es un orbe? Yo uso un ejemplo muy sencillo que me resulta fácil pensar, lo que es una ambulancia o un camión de bomberos. A ver. Entonces, hay algo prendido fuego, llaman a los bomberos, se suben los tipos al camión de bomberos y ¿qué hacen? Prenden la sirena que hace un ruido insoportable. Claro. Vos escuchás el camión de bomberos acercarse y decís, son los bomberos, algo se está prendiendo fuego, 3, che, ¿soy yo? No, bueno, entonces vas viendo que algo sucede. ¿Olés humo? Claro, hay un momento donde ese camión de bomberos pasa por la puerta de tu casa o por tu ventana, te deja sordo, y después el camión de bomberos se aleja y todavía lo escuchas. El orbe en astrología es ese lapso desde que empezás a percibir la sirena de los bomberos hasta que la dejás de escuchar. Tal cual. No es necesario que pasen por la puerta de tu casa. Esto sería la idea del orbe. ¿Tá? Bien, me gustó. Este orbe depende, cada maestro con su librito acá. Obvio. Hay un consenso bastante fuerte que por tránsito, que es una de las técnicas donde Plutón obviamente siempre es protagonista, porque en otras técnicas son otros los factores más protagónicos, pero en este caso, 4 o 5 grados de orbe, creo que hay un acuerdo mayoritario en que eso funciona. Sí. Y si vos pensás que Plutón se puede llegar a mover, depende del signo, puede tener una órbita un poco excéntrica, pero ponerle promedio 1,5 grados en un año calendario entre que va y viene es lo que termina recorriendo. Si le estamos dando 4 grados para un lado y 4 grados para otro, estamos más de 5 años con un tránsito. Es un montón. Sí. ¿Está? Bueno, pero por eso también aclarar, a ver, ¿en qué momento vos crees que alcanza el pico máximo? No, creo que no hay pico máximo, porque no? eso depende del contexto astrológico de la persona. Ok. ¿Tá? Es decir, puede haber un momento, el tránsito de Plutón funciona junto con todo el sistema de tránsitos de esa persona. Cual. Puede que se le arme un cuello de botella, que se le junte el ganado, que se ponga todo picante en este año. Claro. Y ahí entonces, por ahí ese tránsito puede detonar, puede estar más resistente, y los otros años estar más tranqui. Claro. Entonces va a depender de todo el contexto. Nunca por un tránsito solo podemos definir nada, ni siquiera ni haríamos bien en interpretarlo. Es decir, cada tránsito tiene sentido en el contexto. Esto es como pensar un signo, la fiebre. Bueno,
No es lo mismo la fiebre en una persona que tiene una infección que una persona que tiene una gripe. Entonces, la fiebre sola por sí sola no quiere decir nada. Es un indicador de que hay que estudiar un poquito más. Claro. Hay que hacer un diagnóstico diferencial y entender cuál es el rol de la fiebre en un cuadro o en otro. Acá es lo mismo. El tránsito de Plutón a un supuesto ascendente, no se lo puede interpretar solo. ¿Qué otras cosas están pasando que afectan al ascendente o al gobernante? Y ahí uno puede realmente entender el impacto. Por eso, todas las generalidades que uno lee, uy, Plutón toca tu ascendente, este es un momento para cambiar de look, etcétera, no funciona. No tiene ningún sentido. Tiene que haber una superposición de campos y tienen que pasar otras cosas también. Pasan, de hecho, otras cosas. Hay que conocerlas, claro. Si no, estamos hablando por hablar. Y después también la carta progresada, que es algo que también vos trabajás muchísimo. Sí, ¿Querés contarle a la gente de la carta progresada? Es otra técnica que no tiene nada que ver con los tránsitos, ¿no? En la carta progresada Plutón es poco útil porque se mueve tan despacito que es como que rara vez hace algo. Ya no interesaría tanto Plutón en una carta progresada. Lo que vale la pena es que la gente conozca que hay muchas técnicas dinámicas en astrología. Lo que suele la gente conocer es el retorno solar, la carta de revolución solar. Como si lo único que existiese fuese eso. Lo único, lo mejor, lo más importante. Entonces, pero yo no cumplo años ahora, cumplo años en abril. ¿Voy ahora o espero hasta abril? No, vení ahora que el problema lo tenés ahora. ¿De qué vas a esperar hasta abril? ¿Cuál es el sentido? Eso es porque hay algo que está mal transmitido. Por supuesto, si vos recibís a la persona que cumple años en abril y trabajás con la carta de retorno solar, tenés que levantar dos cartas. La del abril del año que está haciendo. Doble laburo para el astrólogo. Es doble laburo para el astrólogo. Eso explica por qué se mete tanto la púa en que venga el día de cumpleaños. Pero es porque hay un astrólogo que tiene un poco de fiaca. Que no quiere laburar. Claro. La cosa no es año a año. La vida es un continuo, es un desarrollo. Sí. Eso los tránsitos lo muestran muy bien. Sí. Y la idea de orbe nos lo muestra mejor que nada porque es un proceso, sobre todo con planetas como Plutón, que son planetas de proceso. No representan algo agudo, no representan una crisis concreta en un punto, en un foco, sino que es una cosa que se va acumulando. Y que puede llevar muchos años. Sin duda. Porque pensá un fenómeno cualquiera, la paternidad. Bueno, se puede dar de mil maneras, pero pensemos un caso donde la persona, está en pareja y decide, en el mejor de los casos, junto con su pareja que queremos ser padres. Buenísimo. Comienza un proceso de búsqueda de ese bebé que puede demorar o no. Supongamos que todo sale en tiempos razonables. Hay un periodo de gestación donde también todo puede estar bien o no. Claro. Luego adviene ese nacimiento. El tipo puede ser primerizo o no. Eso ya lo pone y lo para frente a esa cuestión de distinta manera. Comienza el bebé, que todavía ni habla, no hace nada. O sea, y ahí entra otro proceso. Estado de prematuración. Bueno, hay que resolver la cuestión. Viene el bebé, esa pareja se convirtió en otro sistema. Ya no son más dos, son tres. Eso implica otra reacomodación. Si hubiera más hijos, son más hijos, hay hermanos ahora entre los hijos, es otra nueva configuración. Tal cual. No termina nunca. ¿Te das cuenta que es un proceso? Sí. No es, el nacimiento, no es todo lo que hay atrás de eso. Haya un proceso mucho más álgido que es, justo en el nacimiento o los meses previos al nacimiento y los 2 meses, 3 después del nacimiento, me imagino, no sé, que es el momento más álgido. Después es el reacomodamiento. Bueno, y eso también, ¿no? Como para preguntarte, ¿vos crees que hay como un momento en donde este tránsito es más que nos pone a prueba y después llega un momento como más tranquilo? ¿Cómo podríamos eso también identificarlo? Mira, siguiéndole la pista a Plutón, a veces que estás en el medio del quilombo y sos completamente consciente, eso es muy notorio, sobre todo en los casos donde Plutón tiene un rol destacado en el horóscopo. Es decir, que se hace patente y palmario el nivel de conflicto y de malestar y depresión. Los casos en los que Plutón no tiene ese rol protagónico, quizá sea más común entender el proceso a la postre. Una vez que todo acontece, y cada vez decir, wow, mira todo lo que aconteció, todo lo que pasó, y es como que la factura llega después, como un proceso de tomarlo.
trae sus problemas y después uno de eso aprende. La comedia es el drama después de un tiempo. Y esa es una frase, creo yo, bastante que le viene bien a Plutón. Igual yo creo que también, esto es algo también que está bueno, ¿no? Cuando tenemos, o por lo menos que ves esas personas que vienen de mucha crisis, ¿no? De un poco de esta crisis plutoniana, después vos los ves muy distintos. No sé si a vos te pasa o en la consulta o con la propia gente que a lo mejor tenés alrededor. Es como que tienen un cambio de 180 y vos le preguntás y te dicen, sí, la verdad que yo también me siento súper cambiado en este momento y la verdad que no sé si estuvo bueno, la verdad que no, pero la verdad que sirvió todo este proceso y fue muy fructífero y esa es una parte de la cual tampoco se habla muchas veces y nos quedamos mucho en la crisis y el llanto y todo lo que nos pasa, pero la persona en la cual, bueno, un poco como Perséfone, ¿no? La persona en la cual nos convertimos después es sumamente valiosa. Es como si nuestro planeta o el ángulo que tocara o lo que sea estuviese convertido y totalmente nuevo, ¿no? Pensá cómo el mito de Perséfone tiene una escena clave que es la del rapto, pero después tiene otra escena clave que tiene que ver con esas pepitas de granada, donde la mina toma una decisión en eso, ¿no? Me parece que esa es la doble cuestión con relación a Plutón, que uno puede vivir la cosa como soy víctima de, Claro. me secuestran, y otra cosa es, che, me copó esto de ser la diosa reina de este lugar. No está tan malo esto, me parece mucho más lindo que estar en el campo. Entonces, bueno, ok, y que estar con mamá en el campo. Sí, Entonces, sí, bueno, sí. le sucede eso y ok, efectivamente, ahí hay una implicación subjetiva más fuerte. Hay personas que se pueden implicar en sus crisis y en ese sentido me parece que Plutón, como cualquiera de los planetas o del contexto astrológico, se puede capitalizar mucho mejor y se producen procesos de madurez más perennes y que vuelven a la persona más genuina, más total. Re. Y en otros casos esto a veces no es tan posible. Hay que aclarar que los procesos críticos, complejos de vida, no haríamos bien en asociarlos solo a Plutón. Urano, Neptuno, son Obvio. palabras mayores. Ellos Sí. también hacen de las suyas y provocan estos procesos de crisis. Es verdad. Con lo cual, si quieren tener miedo, es a los movimientos de los tres planetas A los lentos, todos los no solo a transpersonales, Plutón, tal cual. Y creo que una buena manera es no darle tanta cabida a ese miedo. Si algo interesante tiene la astrología, y para eso esta cuestión de la temporalidad, dado los orbes y demás, es que uno puede comprender con facilidad la duración de esos procesos. Yo creo que calma bastante. Re. Porque la persona está metida en la crisis y cree que ya nada tiene sentido. Hay veces que calma, otras veces que le decís, che, mirá que esto, a mí me ha pasado, che, mirá que esto es 1 año y medio, 2 añitos, te dicen, ¿qué? Y Sí. no lo pueden creer. Pero bueno, también vivimos en un mundo que es muy, viste, de la ansiedad y de que ya Sin duda. venga todo y que pase todo. Entonces, decirle a una persona que este proceso le va a llevar 1 año y medio, 2, siendo, viste, siendo no tan generosos, puede costarle a la persona también, ¿no? Sí, yo creo que justamente como la ansiedad está muy pendiente del porvenir y tiende a controlar bastantes variables, el hecho de que entendamos un desde hasta y que le demos este carácter situacional al tránsito, por lo general aplaca. Claro. Por supuesto, si el tránsito que está viviendo la persona, ya no en términos técnicos, sino la experiencia que está pasando, es muy complicada y todavía no parece resolverse en corto plazo y puede ser decepcionante y frustrante, pero me parece que esa frustración es meramente una expresión. Yo creo que, Sí. ok, entender que esto termina así falte un rato, me parece que por lo general calma Y bastante. que termina en empoderamiento, porque al fin y al En cabo... el mejor de los casos. Bueno, en el mejor de los casos, es verdad. Si están del otro lado, ojalá que terminen en empoderamiento, ¿no? Es la idea. Pero, porque sí, porque esa es la gran finalidad, se supone, ¿no? Que nosotros después de este tránsito hayamos aprendido y que nos haya arrastrado por el piso, supuestamente, con todo esto que nos trae, pero que después podamos convertirnos ya no como éramos como Core, sino en Perséfone, y esa es la gran idea. Entonces creo que un poco también es plantarle esa semilla a los consultantes, ¿no? Sí, sí, y poder tomar una decisión como la Core, que la toma. Tal cual. Me parece que la clave está en eso. El peor de los infiernos o el de los panoramas es cuando mi voluntad no cuenta. Tal cual.
mucha gente se muere de ganas de que su voluntad no cuente. Y delegar la Justamente pelota. para estar en una posición más padeciente, Sí. que bueno, a veces está. La astrología permite en su espacio de consulta también, cuando las cosas están bien y salen bien y hay una escucha receptiva y hay un astrólogo piola, en dar lugar a esa asunción. Que, bueno, vos usas la palabra empoderamiento, capaz que es un montón, con que se haga cargo ya me Ah, te basta. alcanza a vos. Exactamente. No, ya me Que, gusta de redoblar que, la apuesta. que se pare de quejar. Eso me parece que es un Sí, montón. no, es verdad. Que después se la crea me da un poco de miedo, porque es un proceso de infatuación que a veces también tiende a la negación. Ok. Entonces, lo importante, yo creo que se acepta lo que hay y toma su punto en ese asunto y puede hacerse cargo, creo que eso es interesantísimo. Con eso estamos. Sí. ¿Y qué pasa también a nivel social, ¿no? Venimos de este Plutón en Capricornio, que yo creo que también ha liberado varios demonios con respecto, bueno, a lo institucional, a las jerarquías, a los verticalismos y todas estas cosas que a lo mejor quedaron muy expuestas, ¿no? Muchas cosas que se han liberado y que ahora vamos hacia un Plutón en Acuario. ¿Qué podemos también esperar de este tránsito de Plutón en Acuario? ¿Qué te parece a vos? También considerando que Acuario tiene doble regencia, ¿no? La regencia de Saturno y de Urano. ¿Qué crees que, o cómo lo ves vos por lo menos en esta nueva visión también a la cual vamos? Bueno, habrá que ver. Eh, por un lado, explicarle a la gente que te ve que los astrólogos que se ocupan de los fenómenos sociales siguen una disciplina concreta, que es lo que se denomina astrología mundial, Sí, que tiene sus propias reglas, sus propias lógicas. eh, y bueno, han hablado bastante sobre este tema, porque como el fenómeno, ¿no? Ahora por ahí está más de moda que Neptuno entró en Aries, como que esto era más del año pasado, puede ¿no? ser. Pero Pero a mí me interesa tu opinión. sí, 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 hay una disciplina que está ahí con gente muy ilustre. Yo claramente no soy de ese palo, así que hay que tomar esto como una cosa un poquito más modesta. Eh, pero a mí me interesa. Primero me interesa porque soy astrólogo y Acuario es un símbolo que está asociado con la astrología. Con lo cual a mí me parece en términos colectivos un momento para repensar el rol de la astrología, cosa que es un fenómeno muy de nuestra época. Bien. Porque a ver, si bien la astrología ha repuntado muchísimo en todo el siglo XX, donde Plutón no estaba en Acuario, sino en otros signos, este momento donde Plutón entra en Acuario y donde la cuestión astrológica está como más recalcitrante, Mm, me parece que es un momento fundamental. Bueno, no hace demasiado tiempo, estamos hablando de unos 15 años aproximadamente, comienza a desarrollarse en la astrología un nuevo paradigma, que es el de la astrología arquetipal. ok. Que hoy la astrología pueda volver a ciertos centros de estudio, ser pensada a la luz y en la articulación con desarrollos contemporáneos de la ciencia, tanto de las ciencias humanas como de las ciencias más duras, que podamos pensar en una forma distinta de considerar la realidad, no tomada por un paradigma imperante, mecanicista que todavía resiste, sino desde una perspectiva más abierta, más holística. Creo que el ingreso de Plutón en Acuario va a venir bárbaro. Entonces yo lo miro con muy buena expectativa desde el rol de astrólogo. Claro. Por supuesto que en lo social, Acuario es un representante de lo social en general. Y bueno, si antes tocaba que quiebren las organizaciones, que se ponga en juego el statu quo, todos los fenómenos de globalización propios del siglo XX, y uno espera que se exacerbe todo eso. El avance tecnocientífico iba a ser, creo yo, terrible en los La próximos IA. años, ¿no? Bueno, la IA como uno de los fenómenos que está bien, no empezaron ahora, ¿no? Pero me parece que ahora empiezan ya a tener un nivel de popularidad y de globalización total, porque antes vos tenías IA, pero ahora lo tiene Sí. cualquiera en su teléfono para cualquier cosa. También vemos que Sí. deja mucho que desear, ¿no? Yo creo que Pero bueno. o sea, la idea es democratizar la inteligencia artificial y que llegue a la mano de todos, de tuya, de tu mamá, de todo el mundo, y creo que, ¿no? Como hacerla como un virus, ¿no? Pareciera, difundirla a ese punto, Bueno, para todos los que tengan dispositivos móviles, será. No que sé, es no, todo el planeta. y no lo sé. Depende de dónde, ¿no? Así que sí, complicada la idea de democratizar,
si es aquel que tiene acceso a. Pero sin dudas que los que tengan acceso van a experimentar algo de eso. Eh, por supuesto que atrás de esto hay siempre fines absolutamente mercantilistas, ¿no? Y cuidado con esto, porque a veces hay una idea asociada con Acuario y con Urano, como muy de la cosa del humanismo y demás, Sí, y son símbolos que están asociados por lo general con el liberalismo, con posturas que, bueno, que hoy en el planeta son quizá las imperantes, sí, hasta en China. Es decir, que ya empezamos a entender que este es el momento del libre mercado. Y sí. efectivamente se nota el ingreso de Plutón en Acuario ahí. Por Las dos supuesto que hay caras, especialistas, ¿viste? ¿no? Creo que las dos caras un poco, se está viendo, yo por lo menos ahora lo que estoy viendo es mucho la sombra y la luz, las dos cosas de este simbolismo acuariano que para mí también tiene mucho que ver con esto de Saturno y Urano, ¿no? La parte más conservadora y toda una parte mucho más, bueno, a lo mejor todavía la parte más uraniana, no sé si la estamos tanto viendo, se ve a lo mejor mucho en la parte de, no sé, de grupos, de la gente a lo mejor saliendo un poco a las calles, pero sí estoy viendo mucho la parte de Saturno. ¿No? No sé qué ves vos o qué te pasa a vos. Como te decía, creo que Acuario es un símbolo del tipo del tufo neoliberal que hoy impera. Es lo Sí, que está pasando en términos astrológicos, no hay ahí nada raro. Este, creo que es el momento de ese discurso y por eso creo que hay un auge. Por supuesto, estas son opiniones, yo no, no, obvio. no lo tengo muy claro y sin hacer juicio sobre lo bueno o lo malo que eso puede estar. Sin dudas, creo que Plutón contribuye a que este sea el momento y la propia actualidad globalizada también lo pide de alguna manera. Y frente a esto, la temática de Plutón, que es la de la lucha de poderes. Pero bueno, ya Sí. sabemos de qué lado va a quedar, así que es bastante fácil, me parece, entender a quién le toca el turno. Y considerando que también, bueno, Acuario y Urano está muy relacionado obviamente con la astrología, ¿qué rol también nos va a competir también a los astrólogos, ¿no? De la mea culpa que también podemos hacer, de qué tipo de astrología también estamos ejerciendo, cuál es nuestro rol, ¿no? Un poco de lo que fuimos hablando. Y también esto de, bueno, vamos a empezar a mostrar, bueno, esto es gran parte de lo que vos también en el libro mostrás, ¿no? Casos reales, de cuestiones reales, de cómo las abordaste y cómo también no se vienen abordando los temas a lo mejor tan públicamente de, che, yo tuve esta consulta y bueno, abordamos de esta manera a la persona y cómo si en medicina o en otras áreas se puede ver esto que sucede. Y los astrólogos somos bastante reticentes a hacerlo esto, ¿no? Como más puertas para adentro, más desde el lado, ¿no? Del consultorio, sin mostrar mucho qué es lo que hacemos. ¿Qué te pasa con eso? Me parece un problema súper grave y me genera mucha suspicacia, porque como vos bien decís, en las ciencias de la salud, medicina, psicología, eh, donde hay algo del orden de lo clínico, Mm, no hay dudas. La metodología del caso es una metodología de estudio fundamental. Hoy trasladada incluso al management, donde también se trabaja con la misma metodología que en clínica médica. Eh, a nadie se le ocurre que compartir los resultados de un paciente, las intervenciones con un paciente, es algo que hay que callarse y guardarse, sino al contrario, es algo que necesitamos para pensar el problema y poder desarrollar nuestra técnica. y que de Eh, hecho contribuye a todos los otros astrólogos, a lo mejor que sí, no es tienen la para... experiencia que a lo mejor podés tener vos, los que No, estamos no, recién no, es que iniciando, es para la disciplina, tal tal cual. cual. No es para uno, es para la construcción. Viniendo de la psicología, al encontrarme que es extraño que los astrólogos hablen de lo que pasa en sus consultas, a mí no me entra en la cabeza. Entonces, claro, empiezo a darme cuenta de algo, que es que estos astrólogos no trabajan de astrólogo. Claro, que se dedican a otras cosas. Exactamente. Ujú. Que no, que su trabajo no es atender gente, su trabajo es escribir libros, sí estudian la astrología, sí conocen muy bien un montón de temas, sí han leído y saben de historia de la astrología, por supuesto, sí miran mucho el cielo y ven qué pasaba en 1878, fantástico, pero no atienden Claro, gente. Y si la atienden no es lo primero que hacen, ni lo principal. no están en la trinchera. No trabajan de eso. Y se nota.
en ese sentido, creo que un gran progreso fue el desarrollo de la astrología psicológica, porque de hecho, si uno lee los seminarios de los principales astrólogos de la corriente psicológica, vas a ver que son los que presentan lo que pasa con los consultantes. Y lo hacen sin ambajes, porque están acostumbrados por el medio psi en el que se suelen mover, donde vos necesitas para pensar el análisis de los casos. Bueno, en español prácticamente había muy poco de esto. Sí hay algunas traducciones de algunos seminarios de gente, por lo general angloparlante, y no mucho más. Así que lo que yo pretendí al momento de escribir el texto astrológico que escribí es transmitir un poco algo que por un lado en las escuelas de formación principales en astrología no suele haber mucho lugar, que es justamente la preparación en habilidades y en técnicas para la consulta. Por ejemplo, yo soy profesor en la Fundación Centro Astrológico de Buenos Aires, que es sin dudas una de las entidades más prestigiosas, sin duda en Latinoamérica, y me atrevería a decir a nivel internacional también. Sí. Los mejores astrólogos del país, y Argentina es un país con grandes astrólogos, como también lo es en el psicoanálisis o en otros campos, han estudiado, se han formado en el CABA, han sido directores, profesores del CABA. El CABA sin dudas es uno de los lugares donde uno puede formarse bien como astrólogo. Bien me refiero a con una formación robusta en cuanto a la técnica, tal cual. Que es fundamental porque la astrología es una disciplina eminentemente y que no se enseña en todos lados. Yo vengo de una formación previa y a mí técnica, por ejemplo, me habían enseñado muy poco. Sí, sí, hoy, bueno, vos que sos una mujer que conoce mucho mejor las redes sociales que yo creo que te vas a dar cuenta que hay cualquiera enseñando astrología porque simplemente se vio 2 videos o se tomó un curso o estuvo 4 meses con un profesor y creen que ahora pueden venir a enseñar. Esto es lamentable. Sí. En astrología pasa de manera constante, por eso lo que le recomendamos a la gente es que busque un lugar serio para estudiar astrología. Cuando una institución como el CABA ya va a llegar 65 años formando astrólogos, te das cuenta que ahí estamos hablando de seriedad. No se prendió a una moda, sino que está haciendo astrología desde mucho tiempo. Así que bueno, recomendamos, ¿no?, esta institución, pero más allá de eso, aún en el CABA, la enseñanza está puesta principalmente en el dominio de la técnica astrológica. Y de hecho está muy bien, el título que tenés es un título de técnico en astrología. Y ese astrólogo quizá no se dedica a la consulta, pero hay que abrir formación para aquellos que sí quieran dedicarse, porque hay gente que no tiene la menor idea de cómo sentarse delante de alguien o cómo escuchar a alguien y a su problemática. Bueno, en ese texto yo pretendo achicar un poco esa brecha que hay, ofrecer algunas técnicas de intervención, ya no técnicas para la interpretación. Vamos a mostrar por acá cuál es el libro para que la gente lo pueda ver. Sí. Contanos. Entonces ese texto ofrece un poco algunas estrategias de intervención para que la gente pueda trabajar, calcular, pensar cómo integrar distintas técnicas de un contexto astrológico dado y también en cómo empezar a pensar los niveles de intervención que puede tener y la intencionalidad que hay atrás de eso. Y ese texto se caracteriza por ofrecer una casuística real. Entonces, de casos de personas que iban a tu consultorio. De hecho, en el libro contás el caso de una persona que volvió porque volvió enojada. ¿Te acordás de ese caso? Sí. Así que todo lo que está ahí sucedió. Toda la gente de la que hablamos ahí ha dado su consentimiento para que eso pueda ser contada, esa historia. Y me parece que tiene un rol didáctico y pedagógico el análisis de esos casos. Y creo que los astrólogos que trabajen en consulta deberían animarse junto conmigo en hacer este tipo de contribuciones para pensar la práctica astrológica en el terreno de la consulta, porque astrólogos de biblioteca y de salón yo ya estoy harto de leer, sí. Y creo que aportan realmente muy poco y que en todo caso deberían escuchar un poco lo que tenemos para decir los que estamos en esta vertiente. Mirá lo que se me está ocurriendo, Méndez. Hacer programas de YouTube con casos de casuística, ¿no? Para que la gente también a lo mejor pueda con nosotros interpretar, ver cómo se podía abordar ese problema, esa temática. Ojo, Vamos a ver si me dejan comentarios, a lo mejor lo hacemos.
Tranquilamente, en la fundación hemos tenido espacios y talleres Sí, dedicados al tema y desde luego que también se puede ilustrar, eso no va a ser un problema, como también se puede publicar. Es decir, pensar los casos es algo que cualquier astrólogo debería interesarle. sí. Eh, Llama mucho la atención entonces que no se haga. Yo creo que el motivo principal por el que no se hace es que los principales teóricos de la astrología y evidentemente están más interesados en teorizar que en pensar una práctica. No tienen la práctica. O si la tienen les importa menos, lo cual también me hace mucho ruido. Porque cuando vos te dedicas a atender gente, te importa la gente, no te importa el saber. Claro, y también para la gente que está del otro lado, a lo mejor estudiantes de astrología o que se dedican a la astrología, que no importa si a lo mejor no sabes el mito de Perséfone y de Hades. Es como, bueno, pero ¿cómo a lo mejor podemos abordar esta carta desde un punto para ayudar a la otra persona? Tal vez no haga falta saber más teoría, tal vez haga falta tener más práctica y poder, ¿no? Con los casos, abordar la consulta desde ese lugar. Creo que van de la mano, el estudio es impostergable, ese es uno de los grandes problemas que hay en la astrología. Ca- las personas cada vez leen menos, Sí. ven más entrevistas como la nuestra, reels, Bueno, eso, capsulitas de 2 minutos, en lugar de leer sí. a los grandes autores que hay que leer. Si hay algo buenísimo en la historia de la astrología es que el siglo XX, sin dudas, es el que más publicaciones de astrología hay a lo largo de los más de 2000 y pico de años que tiene la astrología. Deberíamos estar leyendo todo el tiempo. Y yo lo que veo son alumnos que les da fiaca leer. Claro, Bueno, no es por ahí. Si esta gente tuviera que ir a estudiar algo a la universidad, tendrían que leer. sí. Bueno, acá es exactamente igual. Ahora, leer libros que no nos permiten reflexionar y pensar sobre la práctica es un problema grave. Ahí ya no tiene nada que ver la gente que no lee. Ahí es la gente que escribe y la que produce la que Claro. tiene el problema. Así que bueno, como ves, es un campo plagado de problemas. Y hay que generar cambios. Plutón en Bueno, Acuario, es la idea. quizá van a ser unos cuantos años, donde, al menos los que me va a tocar trabajar a mí como productor astrólogo, en procurar este tipo de cambio que creo que hace falta. Ya tiré la primera piedra. Bueno, que bastante, bastante igual está haciendo. Contarle a la gente si quiere hacer algún curso de astrología arquetipal, que es también un poco en lo que vos estás hoy en día dando y me parece Sí. súper interesante. Contarle dónde lo puede ver, dónde lo puede hacer. Bueno, de movida, los procesos de formación que a mí me toca dar, se dan en la Fundación Centro Astrológico de Buenos Aires, donde yo soy docente. Ahí está toda la carrera de formación como astrólogo. Es una carrera que no tiene una línea particular, sino que es súper ecléctica, amplia, en ese sentido muy abarcativa y sumamente fuerte, importante. Allí también hay espacios optativos de formación, como suelen ser los seminarios. Ahora está en curso un seminario de astrología arquetipal que ya está por terminar. En verano voy a estar dando un seminario de consultoría astrológica. Así que si sos astrólogo o estás graduándote o te interesa la ¿Cuándo práctica de la arranca? consulta, en febrero seguramente. Bien, Así que durante febrero o marzo va a haber un espacio de seminario intensivo de verano en consultoría astrológica y son bienvenidos. me encanta, me fascina. Bueno, te quiero agradecer muchísimo por Al haber estado contrario. presente acá, la verdad que lo disfruté muchísimo, espero que la gente del otro lado también. Ahora vamos a hacer un pequeño ritual, ya que estábamos hablando de Plutón, y en el episodio anterior, que fue Neptuno, no sé si sabías, se leyó una poesía muy a lo neptuniano, así que la idea es poder cerrar estos capítulos de una forma creativa. ¿Qué opinas? Me parece buenísimo. Igual estás obligado a hacerlo. Está bien, hablábamos de Plutón, esta cosa Estamos, medio tirana que hay, la cosa tirana viene muy está bien. presente en estos episodios, así que vamos a estar, y lo invitamos también a la gente del otro lado a que lo pueda hacer, vamos a estar anotando, acá te voy a dejar el papelito también para vos. Esto es obviamente Plutón, así que la idea es que podamos anotar qué es lo que nosotros queremos, ¿no? Que tenga ya un fin en nuestra vida, perdón, no estoy hablando al micrófono, ahí estamos. Un final, una destrucción, ¿no? Que cumpla ya un ciclo, que ya decimos, bueno, la verdad que esto ya se cae de maduro, yo estoy prefiriendo pasar a la segunda instancia en esta vida, así que tenemos que anotar qué es aquello, ¿no? Que queremos dejar ir, soltar sin resistencia
Vamos, ¿ya lo tenés anotado? Ya lo escribí. Pero qué rápido, no hice nada todavía. No, estabas hablando y me inspiraste. Al toque entendí qué cosas son las que tenía que dejar atrás, qué era lo que había cumplido su ciclo, ya está recontra Me identificado. encanta. Bueno, ¿Y ahora ahora qué? vamos a quemarlo. Tratemos de no prender fuego nada. Toma, quemalo vos, yo no. Dale. No. Ahí un poquito, ahí está. Y después lo vamos a tirar acá. Ahí va. Perfecto. Tratemos de no incendiar está. nada. Alta macumba. Y bueno, era Plutón, tenemos las velas negras, había que aprovechar. Bueno, gracias Ale por estar acá en este episodio. La verdad que si quieres dejar algunas palabras para la gente. Bueno, en primer lugar agradecerte, la pasé muy bien, espero que a tus oyentes o a la gente que te ve, no sé cómo se dice esto, le haya resultado entretenida la charla, terrible el humo que salió ahí con lo que acabamos de quemar, pero bueno, lo disfruté un montón, espero haber sido claro. Súper claro, súper interesante. La gente creo que del otro lado también le va a gustar muchísimo. Buenísimo. Bueno, gracias a todos. Los voy a esperar en el siguiente episodio que veremos. Y bueno, gracias a todos. Un beso. Chau, chau.